La Biblia nos dice que Dios es bueno. ¿Quién podría pensar que Dios es malo? Sin embargo, este puede ser uno de los aspectos más atacados acerca de la verdad de Dios. Es posible que en algún momento de nuestra vida hayamos pensado que Dios no era bueno con nosotros, o no era tan bueno como nosotros queríamos que Él fuese. Es un argumento que muchas veces toman los ateos para buscar desacreditar la verdad de Dios. Generalmente utilizan preguntas tales como ¿por qué mueren niños de hambre en este mundo? ¿O por qué, si Dios existe, hay gente inocente que sufre? ¿Cómo puede ser que un hombre despiadado mate a un bebé o una mujer aborte al bebé que tiene en su vientre? Y muchas otras preguntas relacionadas con el sufrimiento humano. Entonces hay una motivación en la mente carnal, humana, y también en lo que Satanás quiere causar en las personas para desacreditar la verdad de Dios. Se podría decir de dos maneras. Si Dios tiene el poder, es todopoderoso, ¿por qué no evita que eso suceda? Y si Dios es todopoderoso, entonces Él quiere que eso suceda, porque no usa su poder para evitarlo. Pero pienso que aún más que desacreditar el poder de Dios, el objetivo muchas veces de la mente carnal es hacer pensar que Dios no es bueno, que Dios no es bueno. La idea detrás de esto es desanimar al creyente e incluso motivar al incrédulo para que se mantenga en su impiedad. Los enemigos de la fe quieren caricaturizar de alguna manera a Dios como que sus características, sus atributos no son reales, como si se tratase de una idea o una invención del hombre, de una fantasía. Satanás buscó de alguna manera también usar esa misma estrategia en el Edén cuando le dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y veréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y dice entonces, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Será que vio al árbol bueno y pensó que Dios entonces era malo porque la semilla o la mentira sembrada allí por Satanás le hizo considerar a un Dios que no le daba algo que podía ser bueno para ella? Dios le había dado todos los árboles del huerto a Adán y Eva. Estaban en un lugar perfecto, no tenían carencia de ningún bien. Pero de alguna manera, Satanás se encargó de susurrar esa mentira en la mente de ella y hacerle pensar que Dios no era bueno y que Dios le estaba restringiendo algo por el simple hecho de que Dios no es bueno. Ahora sabemos que ellos comieron de la fruta prohibida y sufrieron las consecuencias, y nosotros juntamente con ellos, porque toda la raza humana cayó en el pecado de Adán. Entonces, una vez más, vemos cómo se ataca a la verdad de Dios y a la fe. Y esto puede ser una lucha que también las personas que experimenten hoy, sean creyentes o sean incrédulos, que Dios no te da lo que quieres, entonces el diablo te susurra al oído que Dios no te lo da porque Dios no es bueno. Si fuera bueno, te concedería los deseos de tu corazón. O que Dios te da lo que no quieres.
Y el diablo te dice, si fuera bueno, eso no te lo daría o eso no te sucedería, no te pasaría. En cualquiera de los dos casos siempre el objetivo es el mismo, debilitar la fe o motivar la incredulidad, de alguna manera describiendo a Dios de una forma distorsionada, porque lo que vemos en la palabra, y es así como debemos creerlo y tomarlos, es que Dios es bueno. Espero, hermanos, que esto nos pueda ayudar a considerar la verdad de la palabra de Dios presentada aquí en el libro del profeta Nahum, Nahum 1:7. Nahum, después de Miqueas. Nahum 1:7. Acompáñenme, por favor, en la lectura. A veces es un poco difícil encontrar a Nahum. Pero ahí está, después de Miqueas, antes de Habacuc. Dice así: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Voy a leer nuevamente. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Y este versículo tiene 3 segmentos y claramente está marcado entonces allí los 3 puntos del sermón. Vamos a aclarar un concepto entonces. Cuando hablamos de bondad, eso tiene que ver con la cualidad de bueno. Ese sustantivo, ¿verdad? Todo lo que termina en dad, en español, generalmente apuntan a un sustantivo que describe una cualidad. Bondad es la cualidad de bueno. También decimos bondadoso y entendemos generalmente como alguien que da o que es desprendido, pero también tiene que ver con esto de actuar de una manera buena. Una persona que está llena de bondad es bondadoso, que ayuda o provee para una necesidad. Lo opuesto a ser bueno o a la bondad es la maldad. Cuando pensamos en la maldad, obviamente lo entendemos con una característica negativa. Hablamos, por ejemplo, de personas malas cuando nos referimos a criminales, a asesinos o a gente que es difícil de tratar, de mal carácter. Cuando pensamos entonces en bondad y en maldad, vemos que son polos opuestos. El atributo de Dios, la característica de Dios es que Él es bueno, su bondad. Y lo opuesto, totalmente opuesto, es la maldad. O sea, Dios no tiene nada malo, no hay absolutamente nada de malo, como lo dice San Juan en su primera carta, no hay ningunas tinieblas en Él. Debemos entonces nosotros considerar cuál es la percepción que tenemos de la bondad. Porque puede ser que veamos la bondad de Dios con nuestros propios anteojos empañados y llegar a un juicio distorsionado de lo que es la realidad. ¿Cómo podemos nosotros juzgar correctamente si Dios es bueno o no es bueno cuando la Biblia nos describe a todos nosotros los hombres, los seres humanos, en nuestra naturaleza caída como malos? Dice Romanos capítulo 3, versículo 12, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y es una clara descripción del hombre y de la mujer, porque sabemos que bueno hay uno y ese es Dios. Entonces la Biblia describe al ser humano, a todos nosotros, como malos. ¿Por qué malos? Porque precisamente, como vimos, meditamos en el pecado de Adán, la raza humana cayó y todos estamos bajo el pecado, sufriendo las consecuencias de esa esclavitud. Se perdió esa inocencia que Adán y Eva tenían y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Nuestras obras, nuestros pensamientos y nuestras acciones confirman que efectivamente no podemos vivir sin pecar. Aquel que no tiene pecado, dice Juan, es mentiroso, se engaña a sí mismo. Ahora es posible que cuando meditamos en la palabra
y vemos lo que la Escritura nos dice, no podamos saciar todas las intrigas de la mente incrédula y tenaz que quiere encontrar respuesta a todo, pero sí podemos hallar, queridos hermanos, un ancla firme para el corazón humilde del creyente y un ánimo en medio de la prueba y de la adversidad, al afirmarnos en la verdad de su palabra que nos dice que Dios es bueno. De alguna manera, la bondad de Dios se manifiesta en perfecta armonía con todos los atributos que Dios tiene. Los atributos divinos que están descritos en su palabra. Dios no es solo bueno, es justo, es santo, es soberano, es amor y cuántas cosas más. Con frecuencia las personas pueden pensar en un Dios bueno de una manera distorsionada, casi que como alguien que es débil y que nunca va a hacer nada que parezca agresivo. Nunca Dios haría algo malo para esas personas, como algunos, casi en forma de blasfemia, dibujan a una cara de un Cristo que dice que ama a todos, pero pareciera ser que ese amor es un amor débil que no juzga el pecado. Consideremos tan solamente un poco el libro que estamos leyendo, Nahum. ¿Lo ha leído usted alguna vez? Es un libro corto que habla de una profecía. Una profecía que venía sobre los enemigos de Israel y por lo tanto eran enemigos de Dios, porque Israel era el pueblo de Dios. Ese momento en el cual Dios, en su pacto con Abraham, con Jacob, con Isaac, manifestaba esa obra de gracia sobre ese pueblo. Posteriormente iba a ser manifestado hacia toda la humanidad por medio de la fe en la promesa de Abraham. Pero Dios trató con su pueblo de pacto. Y vemos en el Antiguo Testamento que ellos muchas veces pecaron, lo hemos meditado en los sermones anteriores, se apartaron de Dios, se fueron tras los ídolos y el juicio de Dios vino. Y muchas veces Dios usó a los enemigos del pueblo de Dios para traer sus juicios sobre su pueblo. La ira del hombre te alabará, dice la palabra. Dios utilizó esa maldad por mano de sus enemigos, pero eso no quedó sin justicia. Luego Dios trajo juicio sobre aquellos que habían actuado mal contra el pueblo de Dios. Este libro del profeta Nahum es la profecía, según nos dice el versículo 1, sobre una ciudad, Nínive. ¿Le suena el nombre de esa ciudad? Había profetizado también sobre esa ciudad Jonás, casi un siglo antes. Recuerdan que había ido a llevar un mensaje que no quería cumplir, pero fue y llevó el mensaje, y el mensaje era: arrepiéntanse porque el juicio viene. ¿Y por qué venía el juicio sobre esa ciudad? Porque eran despiadados, era gente malvada, habían construido prácticamente un imperio con matanzas, acechando naciones, devastando pueblos, con toda clase de violencia. Algo horrendo lo que habían hecho. Sin embargo, Dios le manda un mensajero que les dice que si se arrepienten hay misericordia. Y efectivamente, aunque Jonás no era un mensajero con muy buena voluntad, va y anuncia allí que si se arrepienten hay misericordia, y hubo misericordia. También hay misericordia hoy para aquel que se arrepiente y atiende a la voz de Dios. Pero atiendan a esto. El juicio que Dios había determinado sobre esa ciudad iba a venir. ¿Por qué? Porque luego de que se arrepintieron y pasó cierto tiempo de bonanza, volvieron a sus maldades, volvieron a sus pecados, volvieron a sus atrocidades, siguieron conquistando lugares. Y de hecho fueron y conquistaron al reino del norte. Nínive era como una de las ciudades más importantes, la capital del reino asirio. Invadieron el norte de Israel y los llevaron cautivos a las 10 tribus. Entonces ellos eran malvados, eran enemigos del pueblo de Dios y enemigos de Dios. Ahora, ¿cómo actúa Dios con ellos? Ay, pobrecitos, sí, mataron a todos los de mi pueblo, pero no vamos a hacer nada. ¿Ese es un Dios bueno?
Vean, acompáñenme un poco en la lectura de este versículo, de este capítulo, versículo 2. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar, y agoza todos los ríos. Basán fue destruido y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten. La tierra se conmueve en su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego. Por él se hienden las peñas. Y pareciera que en medio de esta descripción casi que apocalíptica del juicio de Dios, de la ira de Dios, del fuego consumidor de Dios sobre esos enemigos, habla allí de como si fuera una lava que va derritiendo los pueblos, las naciones. Nada sobrevive al ardor de su ira. ¿Quién puede ponerse frente a Dios y soportar su enojo? Porque Dios tiene enemigos. De hecho, la Escritura es clara al decir, al hablar al hombre, al pecador, a nosotros, que nuestros pecados hacen una enemistad con Dios y que Dios está airado con el impío todos los días. No pensemos, sí, Dios va a juzgar a los malos. ¿Quiénes son los malos? Ellos, los criminales, los asesinos. No, pero yo soy una persona de bien, ¿no? A mí Dios nunca me va a juzgar. El que hace pecado, esclavo del pecado es. Y Dios aborrece el pecado. Y algunos dicen, bueno, Dios aborrece el pecado, pero al pecador lo perdona. ¿Es así con todos? O sea, ¿hay una salvación universal? Algunos piensan que es así, un universalismo. Dios nunca te va a traer juicio, Dios nunca te va a juzgar, nunca te va a castigar. Dios es bueno y es justo. ¿Imagina usted un juez justo? ¿Un juez bueno? Que diga, no, pobre hombre este que cometió tantos crímenes. Y mató 3 niños, violó 2 mujeres. Yo soy bueno, vamos a pasar por alto esto. Ese no es un juez bueno. Tampoco es un juez justo. Uno podría decir, qué mal, cómo actuó de esa manera. Esa no es una persona buena. Ese es un juez corrupto, ese es un juez malo que se goza en la maldad. Un juez bueno es el que aplica la justicia. Y Dios es un juez bueno y que tiene ira para aquellos que han quebrantado sus mandamientos. Y tiene que derramar esa ira porque precisamente es bueno. Los del pueblo de Dios habían sufrido, habían sido invadidos, habían sido llevados cautivos. Bueno, ciertamente esto es la advertencia del juicio que venía sobre esos malvados. Pero en medio de esa descripción tan fuerte del castigo sobre los enemigos de Dios, surge allí, decía Spurgeon, como una isla en medio de un gran río tempestuoso que está a punto de derramar sus aguas sobre una catarata, pero allí hay una isla. Y esa isla tiene unos pastos verdes y parece un lugar tan agradable. Y se refería a este texto que dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. De repente la imagen va nuevamente sobre ese río tempestuoso de juicio, ese río de lava ardiendo del castigo de Dios. Dice, mas con inundación impetuosa consumirá a los adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Oh, querido oyente, amigo que está aquí, espero que usted haya sido reconciliado de enemigo de Dios a amigo. Algunos dicen, no, yo he creído en Dios toda la vida.
Yo soy amigo de Dios desde siempre. Desde que era chiquitito yo lo quería a Dios y Dios me quería a mí. Eso es una clara descripción de que usted no ha pasado por un proceso de arrepentimiento, de haber entendido que ha quebrantado la ley de Dios y que necesitaba ser redimido, ser reconciliado, ser justificado delante de Dios. Nadie es salvo desde siempre. Todos hemos sido concebidos en maldad y nuestros pecados han despertado la ira de Dios. Por eso dice la Escritura, éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Andábamos en la corriente de este mundo, éramos merecedores del castigo de Dios, pero Dios en su misericordia nos salvó, nos dio vida juntamente con Cristo. Y podemos entonces ahora decir, yo fui reconciliado, era enemigo de Dios, pero fui hecho amigo por medio de Jesucristo, tengo paz con Dios. Es bueno que podamos decir, Dios es bueno. Y Dios es bueno en momentos de adversidad, dice el versículo, en este contexto tan claro. Porque ciertamente una cosa es decir Dios es bueno cuando las cosas van bien, cuando la cena está llena, cuando usted se sienta cómodo en su sofá y empieza a navegar buscando qué comprar en internet. Pero otra cosa es decirlo cuando la alacena está vacía. Otra cosa es decirlo cuando no hay sofá o está todo viejo y dañado y hay que buscar monedas en algún tarrito para ir a comprar el pan. El problema es que si nos cuesta decir que Dios es bueno en el medio de las pruebas, cuando hay carencias de cosas o cuando hay dificultades, entonces podemos estar engañados y en realidad pensar de que lo que eran bueno eran esas cosas que Dios nos daba y no Dios que es el que las daba. Recuerden cuando Satanás acusó a Job. ¿Cómo lo hizo? Le dijo a Dios, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿Acaso Job es fiel y lo ama y lo teme a Dios de manera gratuita o tiene allí algún interés? Le dijo Satanás a Dios, ¿no lo has cercado alrededor de él y a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes has aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. En otras palabras, ¿qué era lo que el diablo estaba tratando de hacer? Al decirle estas palabras a Dios, estaba apuntando a que la fidelidad y el amor y el temor de Job hacia Dios era por todo lo que Dios le había provisto y lo había prosperado. Y el diablo también acusará a los creyentes de amar a Dios por las cosas que Dios nos da. ¿Será que usted ama a Dios porque usted tiene lo que tiene? ¿Porque Dios le ha provisto? ¿Porque Dios le ha guardado por las cosas que les da? Pero nosotros debemos refutar ese ataque del enemigo y demostrar un amor por el Señor, no solamente en los momentos de bonanza, sino también en los momentos de escasez. No solo cuando tenemos el gozo de estar rodeado de nuestros seres queridos, sino también cuando llega la pérdida y el dolor. Qué frustración habrá sido para el mismo Satanás verlo a Job allí sentado en las cenizas, rascándose con su tiesto lleno de llagas, con sus hijos que habían muerto hacía ciertamente poco tiempo, con todos sus bienes perdidos, pero diciendo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Es como si Job nos enseñara a nosotros, Dios es bueno. Aún en medio de la inundación, aún en medio de la fuerte tormenta, aún en medio del dolor y de la escasez, Dios es bueno. Y hagamos un cimiento bien firme en nuestra mente, queridos hermanos y amigos, de esta verdad de la palabra. Dios es bueno,
Pero el enemigo va a querer hacernos pensar que Dios no es bueno. Nuestra carne débil va a querer hacernos confundir, pensando de que, bueno, Dios sí es bueno, lo dice su palabra, pero mira, contigo no actuó de una manera tan buena. Cuidado con el engaño que viene del mismo infierno para hacernos dudar de lo que la palabra de Dios dice, porque debemos afirmarnos en la palabra revelada y saber que lo que ella dice es para nuestro bien y para nuestro sostén. Sí, es cierto, Dios no es débil y está allí haciendo solamente cosas agradables a las personas. No, es un Dios poderoso, es un Dios que juzga, es un Dios que tiene enemigos. Pero Dios es bueno, dice la Escritura. Y podemos conocer a ese Dios bueno y experimentar que Dios es bueno, aún en los momentos más difíciles. Siempre y cuando estés reconciliado con Él y no seas uno de sus enemigos. Porque Dios es bueno, Dios está contra la maldad. Porque Dios es bueno, Dios juzga el pecado. Porque Dios es bueno, Él defiende al inocente. Porque Dios es bueno, hay esperanza para su pueblo. Esta ciudad era terrible, como lo dije al inicio. Fue la ciudad fundada por Nimrod. ¿Recuerdan Nimrod? Edificó también Babel. Ya desde aquel entonces, apartándose de Dios, pero en el paso del tiempo, crecieron más y más en esa maldad. Aún sobre ellos que eran tan malos, la bondad de Dios fue para llevar el mensaje de arrepentimiento y de salvación. Dios es bueno. Aún sobre los que en este momento están actuando con impiedad, con maldad, una maldad despiadada. Hay gente que está haciendo cosas horrendas en este mundo. Gente que está robando, gente que está matando. Gente que está cometiendo atrocidades, muchos de ellos ocultos o mezclados ahí entre la multitud. Algunos hacen las maldades en lo secreto de su corazón, en su vida privada. Y ellos saben que Dios es bueno o piensan que Dios es malo, pero aquí nos dice la palabra, Dios es bueno. Y si es bueno, ¿es malo contra tu maldad? ¿O es bueno porque juzga tu maldad? Pero también si es bueno, extiende su misericordia. Y eso es lo que Dios hace con el pecador, extiende su misericordia. Oh, gracias a Dios que es bueno, porque extendió su misericordia sobre nosotros. Dice allí que no tendrá por inocente al culpable. Queridos hermanos y amigos, todos somos culpables. Si no fuera porque cargó nuestro pecado en Cristo, nosotros no podríamos ser tenidos como inocentes, no podríamos ser justificados. Ciertamente somos culpables, pero la carga de nuestra culpa fue sobre Jesucristo, su Hijo amado, y Él sufrió el juicio que nosotros merecíamos. Dios es bueno. Dios es bueno y fuente de toda bondad. No hay ninguna bondad en este mundo que no provenga de Dios. Si hay alguna bondad por más pequeña que sea, algún rayito de luz proviene de ese sol de bondad que es Dios. Dios es bueno en su propia esencia, en su naturaleza. Nosotros podemos ser buenos por momentos, podemos ser buenos porque Dios nos ha transformado, pero no sale de nuestra naturaleza. Si hay algo bueno en nosotros, si hay un acto de bondad en nosotros, si hay una buena acción, eso es una bondad impartida que proviene de Dios. Todo acto de bondad tiene en Dios su fuente. Sin embargo, Dios es bueno, aún totalmente aislado del resto. Dios no necesita de alguien para ser bueno. Dios no necesita que alguien lo haga bueno. Dios no necesita que alguien lo ayude para ser bueno. Nosotros necesitamos ser transformados para ser buenos, aprender a ser buenos. Si no, veamos a los niños. Si no tienen
No tenemos que enseñarles a ser buenos, porque pareciera que naturalmente ellos tienden a ser malos. No, no, así no se trata. No, así no se le pega al otro niño. No, comparta lo que tiene. Necesitamos ser entrenados. Nuestra pobre bondad, aún entrenada, muchas veces se sostienen por otras bondades. Bondades de los que nos rodean, bondades de lo que Dios nos da en su providencia. Necesitamos de esas bondades para que nuestra bondad se sostenga. Y si alguien piensa de sí como que es muy bueno, nada más espere por un momento que Dios quite las bondades sobre su vida y va a ver su maldad. Aún los mejores buenos actos del ser humano, cuando no están sostenidos en la gracia de Dios, se esfuman. Por eso no podemos jactarnos ni aún de nuestras buenas obras. Porque si no fuera Dios que obra en nosotros y que nos sostiene, nuestras buenas obras no podrían ser. Recordemos que Dios es bueno y su bondad no depende ni de circunstancia, ni de personas, ni de posesiones. Recordemos esto. La bondad de Dios no depende de nuestras circunstancias, ni de las personas que nos rodean, ni de las posesiones que tenemos. Cuando juzgamos la bondad de Dios, por eso estamos juzgando mal. Estamos pensando entonces que nosotros somos el centro del universo y Dios debe rendirse como un siervo entre nosotros para darnos toda la gloria, todo lo que a mí me hace sentir bien, todo lo que me llena y me da satisfacción. Entonces, bueno, ahí sí Dios es bueno. Cuando yo estoy perfectamente feliz, cuando no tengo sufrimiento, cuando tengo todo lo que quiero. Es una mirada distorsionada de la bondad de Dios. Dios es bueno y Él es la fuente de toda bondad. Dios es bueno y no cambia. Pueden pasar los tiempos, las épocas, la historia humana, pero Dios es bueno y no cambia. Una de las características de Dios es su inmutabilidad. Entonces podemos decir con total seguridad que Dios fue bueno ayer, es bueno hoy y será bueno mañana. ¿No he escuchado esa vez común que estamos hablando, verdad? ¿Y cómo ha estado? Sí, bien. Dios ha sido bueno conmigo esta semana. Decimos, Dios ha sido bueno conmigo esta semana. ¿Y qué? ¿Y la pasada? ¿Y la anterior? Dios no cambia. Dios es bueno siempre. Usted ha sido más consciente o menos consciente de la bondad de Dios. Y cuidado con que diga, Dios no ha sido bueno conmigo esta semana. Porque eso es una mentira, eso es un engaño del diablo. Aún en la peor de las adversidades, Dios es bueno. Dios es bueno cuando conseguiste trabajo y cuando te quedaste sin trabajo. Dios es bueno cuando te casaste y Dios es bueno cuando llegó el momento de despedir a tu ser querido, que quizás Dios lo llevó a su presencia. Es bueno cuando el padre juega con el hijo. Y es bueno también cuando el hijo enferma y quizás tiene que pasar un cáncer, en algunos casos partir de este mundo. Dios es bueno en todo momento. Y no quisiéramos pasar por ninguna de estas cosas. Nos aterra pensar en el sufrimiento o en el dolor. Quisiéramos más bien clamar a Dios que las quite, pero debemos afirmarnos en la verdad de su palabra. Dios es bueno siempre. Dios no cambia. Sí, nosotros somos seres humanos débiles, frágiles. Nuestra bondad se mueve, altera de un día para otro. Un día somos buenos, otros días más o menos. Pero Dios permanece igual. Y aún nosotros con nuestra maldad o nuestra bondad tan cambiante, somos buenos con nuestros hijos. En la mayoría de nuestros casos somos buenos con nuestros hijos. Queremos lo mejor para ellos. Pensemos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial, que es bueno en su esencia y que no cambia, es un Dios bueno para con sus hijos, aún en los tiempos malos? Aún en medio de la prueba, aún en la adversidad, aún cuando vengan los sufrimientos, cuando lleguen las enfermedades, cuando los dolores aumenten. Dios no es menos bueno en los momentos donde gozamos de juventud, de energía,
de alegría. ¿Verdad? Cuando uno salía a correr, a jugar fútbol en su juventud y respiraba, ¿verdad?, ese aire puro y se sentía tan lleno, ¿verdad? Y ahora sale uno a caminar y parece que le falta el aire. Y vamos en ese camino. Las articulaciones empiezan a doler más. Los problemas de salud empiezan a salir en los exámenes alterados. En realidad el sufrimiento puede ir en aumento. Puede ser que algunas personas, a medida que pasa el tiempo, reciban más bendiciones, pero a medida que pasa el tiempo es posible que lleguen más dolores también. Los dolores de nuestro propio cuerpo, los dolores de la partida de los seres queridos de este mundo, los dolores de las dificultades que habrá que enfrentar. Pero el Hijo de Dios se goza en que cualquiera sea la circunstancia que le toque vivir en la vida, tiene un Dios bueno y puede alabar a Dios. Como dice 1 Crónicas 16:34, aclamad a Jehová porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Podemos decir que Dios es bueno y eso debe llenar nuestro corazón de gozo. Podemos pensar en Dios bueno en sus tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vemos en un Dios trino. Y Dios es bueno. El Padre es bueno. El Padre, dice la Escritura, nos escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Quién es usted para altercar contra Dios y quejarse contra Dios? Dios ha escogido a un pueblo por pura gracia. No lo ha hecho porque son mejores que otros. No había una virtud o una característica especial en nosotros para que nos escogiese. Lo hizo por pura gracia, según su beneplácito, dice la Escritura. Algunos se enojan con esta decisión de Dios y dicen, no, ¿cómo Dios va a escoger a algunos para salvarlos y a otros no? ¿Merecen acaso todos la salvación? Nadie merece la salvación. Ni tú ni yo la merecemos, merecíamos el castigo. Dios en su gracia entonces escoge a algunos para la salvación y los llama a la comunión con Cristo. El Dios bueno envía a su Hijo. El Hijo es bueno. El Hijo tomó cuerpo, carne y vivió según nuestra semejanza, limitado en nuestra naturaleza. Como un siervo, como un hombre, tuvo hambre, tuvo sed, tuvo dolor, sufrió el castigo para que nosotros tuviéramos paz. El Hijo es bueno. El Hijo es el que ha tenido compasión y ha llamado a las ovejas y las llama aún a venir a los pies del Salvador, a estar en los pastos delicados, en las aguas de reposo. El Hijo llama a las ovejas y pregunto si tú oyes la voz de Cristo llamándote a la salvación. Si la has oído, estás caminando con Él, estás alimentándose de esos pastos, estás bebiendo de esa agua de reposo y entonces puedes decir, el Padre es bueno porque me ha elegido, el Hijo es bueno porque me pastorea y me cuida, pero también el Espíritu Santo es bueno. Porque ha sido el Espíritu Santo de Dios que ha obrado en nuestro corazón, que era de piedra, para transformarlo en un corazón de carne. Es el Espíritu Santo de Dios que golpea la mente del incrédulo, haciendo reflexionar sobre lo duro del juicio de Dios que viene, pero llamándole misericordiosamente a reconocer a Jesús como el Salvador. A ver en la faz de Cristo la gloria de Dios y a pensar por un momento que todos esos pecados pueden ser lavados en la sangre del Cordero. Es el Espíritu de Dios que te hace una nueva criatura y causa en ti ese arrepentimiento y esa fe necesaria para la salvación. ¿Has experimentado la bondad de Dios? En las tres personas de la Trinidad, ¿has experimentado la bondad de Dios salvífica, mostrándote lo que ha acontecido en la cruz del Calvario para tu bien, para que ya no vivas en tus pecados y en tu maldad, sino que recibas el perdón de Dios, la gracia divina y despiertes a esta nueva vida caminando bajo el amparo de Dios, bajo el amor de Dios, bajo su misericordia? Me dirás,
Pero los creyentes también sufren. Claro que sufrimos. Pero los creyentes también pasan por dificultades, privaciones y pruebas. Claro que sí. Pero mira lo que nos dice este texto. Dios es bueno, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia. Y si usted es un creyente, usted tiene allí una fortaleza en Dios donde refugiarse cuando el ejército enemigo ataca, cuando vienen las pruebas, cuando vienen las tentaciones. No estás en el medio de la tormenta, expuesto a esos peligrosos rayos. Tienes un castillo donde refugiarte. Castillo fuerte es nuestro Dios, decía Lutero en su himno. Aún en medio de las dificultades, hay un castillo donde podemos ir y refugiarnos. Dios es bueno y no significa que no vendrán tormentas o enemigos, pero es un castillo donde estaremos si vienen las tormentas o vienen los enemigos. Dios es bueno en todas sus providencias. ¿Recuerdan lo que le pasó a José? José sufrió, ¿verdad? Porque sus hermanos lo vendieron como esclavo. No hubo una buena relación con sus hermanos y finalmente lo vendieron como esclavo. Y tuvo que estar allí en Egipto sirviendo, pero luego una vez más vuelve el sufrimiento fuerte y tiene que ir a la cárcel. Pero recuerden que Dios le sacó de la cárcel y le dio sabiduría y lo puso como un gobernador en todo Egipto. Y finalmente Dios utilizó a José para la sobrevivencia de su propia familia. Luego que todo eso acontece y sus hermanos vienen y su familia y los hermanos tenían el pesar de lo que habían hecho contra José y temían de la venganza, José reconoce esa providencia de Dios. Y de alguna manera podemos en ese ejemplo ver que en esa providencia vemos a un Dios bueno que estuvo con él a pesar de el dolor, a pesar del engaño, a pesar de la maldad de otras personas. Y lo cuidó, y lo guardó, y lo utilizó. Dios es bueno en el día de la angustia. Estás enfrentando pruebas, luchas, adversidades. Él es tu fortaleza. Y debes ir a Él. ¿Y qué implica esto? ¿Cómo poder experimentar esto? Bueno, buscar a Dios. Si crees en Él, si confías en Él, o aún si tambalea tu fe, debes ir a Dios, ir a su palabra, alimentarte de la descripción que la palabra nos da de Dios, fortalecer tu teología de Dios para que puedas hallar en Él consuelo. Dice aquí en el día de la angustia. En el día de la angustia. Hay días difíciles. Usted lo sabe, ¿verdad? Usted los ha vivido. Quizás los está viviendo. Hay tiempos de angustia. Pero sin embargo, Dios es misericordioso y ofrece allí un refugio, una fortaleza donde podemos defendernos de nuestros enemigos. Es el día de la angustia. Vea cómo le dice la Escritura. No la semana, no el mes, no los años, es el día de la angustia. Y ciertamente no sabemos cuánto puede durar una prueba. Para algunos será de una manera, para otros será de otra. Pero está expresado de esta manera para que entendamos que aún la prueba tiene un fin. El sufrimiento tiene un límite. Y podemos descansar en que Dios es bueno y refugiarnos durante ese tiempo de tormenta, durante ese tiempo de ataque del enemigo. Meditamos en la reunión de oración sobre el ataque de Sennacherib cuando fue en tiempos del rey Ezequías y se acercó allí para amenazar, sitiar la ciudad y amenazar al pueblo, diciéndoles que ellos habían destruido a todas las naciones y a todos los reinos, y ninguno de esos dioses había sido útil para liberar del poder que tenía el ejército de Asiria, y por lo tanto iban a venir, iban a sitiar Jerusalén y le iban a destruir también. Pero el rey Ezequías
fue al Señor en oración y clamó y presentó delante de Dios toda esta situación, diciendo, no tenemos cómo defendernos, pero Dios tenía poder para librarlos. Y Dios mismo respondió de una manera poderosa y milagrosa. Y en un solo día mató del ejército enemigo a 185,000. Esa fue una gran matanza, destruyendo a los enemigos. Y todas esas artimañas de ese Rabsaces, ese general del ejército con el cual amenazaba y atacaba, fueron destruidas. Y el juicio de Dios llegó sobre él. Por eso los creyentes, aún en medio de la prueba, tenemos una fortaleza. Fortaleza en el día de la angustia, dice Isaías. Él puede guardar en perfecta paz aquel cuyos pensamientos en Él perseveran. Él es nuestra fortaleza. ¿Estás confiando en Él en el medio de la adversidad, en el medio de la lucha? Dios es poderoso y Dios es bueno y guarda a los suyos y los guarda con un amor salvífico. En último lugar, dice aquí, conoce a los que son suyos. Conoce a los que en Él confían. ¿Es usted de aquellos que confían en Dios? Quizás tú dices, bueno, al pensar en todo esto me doy cuenta que no estoy confiando tanto como debo. Pero ¿conoces primariamente a Dios como tu Salvador? No digo que conozcas a Dios como que hay un Dios en los cielos, la existencia de Dios. ¿Conoces tú a Dios como tu Salvador? Quiero decir algo, Dios conoce a aquellos que en Él confían. Los que son salvos, los que han experimentado el perdón de sus pecados, ellos confían en Dios, porque no están confiando para la salvación en sus propias obras, no están pensando voy a ir al cielo porque soy bueno. Son los que reconocen que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Nuestras buenas obras no sirven para salvarnos. Sí, queremos ser personas buenas, queremos hacer caridad, queremos hacer buenas obras, pero no llegamos a Dios pensando, Dios, me vas a aceptar por todas las cosas que son buenas. Confío en ti para mi salvación. Dejo a un lado todas mis obras que no tienen valor para ser salvo. Las hago para honrarte, pero no para ser salvo. Confío en la obra de Cristo para ser salvo. Si alguien está confiando en sus obras para su salvación, no piense que ha conocido verdaderamente a Dios. Pero Dios conoce a los que en Él confían. Y este conocimiento no es solo de que sabe que hay alguien por allí, implica una relación. Es un conocimiento relacional. Dios tiene comunión, contacto cercano, real con aquellos que en Él confían. Y es claro en la obra salvífica porque Dios da el Espíritu Santo a los que son salvos. Aquellos que se arrepienten de su pecado y claman a Dios por el perdón, Dios le da el Espíritu Santo. Habita en los corazones. Es un sello, es una garantía de la salvación de Dios. No es algo visible, pero es algo que entendemos por su palabra. El Espíritu produce en nosotros un fruto y un testimonio, clamando dentro de nosotros de que somos hijos de Dios. Y usted me dirá, pastor, ¿cómo me doy cuenta de eso? ¿Amas a Cristo? ¿Amas a aquel que murió en la cruz para salvarte? ¿Decides vivir para Él y te dispones a seguirle en cualquier cosa que Él te mande? ¿Estás dispuesto a renunciar a todo lo que te atrapa a este mundo para honrarle? ¿Ves el fruto de la obra de la salvación en tu corazón? Porque te das cuenta que te acercas a Dios y quieres conocerle. Y quieres honrarle y quieres purificar de tu vida todo aquello que no es conforme a su palabra. Y dices, Señor, santifícame, límpiame, quiero ser más limpio, examíname, ve si en mí hay camino de perversidad, guíame por el camino eterno. ¿Es esa tu experiencia acercándote cada vez más a Dios con fe, con confianza? Esa es lo que Dios quiere ver en el corazón del pecador. No quiere ver una perfección por méritos propios, quiere ver fe.
quiere ver un arrepentimiento genuino de los pecados, pero una confianza en quien Dios es y en lo que Dios hace. De este modo, Él manifiesta así un tierno cuidado. El Señor nos tiene en sus manos. Él nos protege. Él nos guarda. Sabemos que en su soberanía y en sus planes y en su decreto eterno puede implicar alguna adversidad, algún sufrimiento, algún dolor. Pero Dios sigue siendo bueno. Dios nos sigue cuidando como a la niña de sus ojos. Dios nos sigue teniendo en sus manos esculpidos y en sus manos protegidos. Y Él nos va guiando, nos va mostrando el camino en el cual debemos andar. Nos va mostrando día con día más y más de su bondad en esa comunión amorosa que disfrutamos por medio de la oración, de la lectura de su palabra, de reunirnos como el cuerpo de Dios y cantar de sus virtudes, de alabarle y exaltarle por sus bondades. Cuando el pueblo de Dios se reunía en numerosas oportunidades, tanto en el antiguo pacto lo vemos bastante claramente, y la gloria de Dios se manifestaba. Una de las alabanzas más repetidas en la Escritura es que Jehová es bueno, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Esto cantaban mientras echaban los cimientos de la casa de Jehová. El Señor es bueno. Bueno y recto es Jehová. Por tanto, Él enseñará a los pecadores su camino. ¿Quiere usted ser encaminado conforme a la palabra de Dios? Confíe en que Dios es bueno. No le va a dejar desviarse a diestra o a siniestra, en tanto usted está confiando en Él, creyendo en Él, dependiendo de Él. ¿No ha usted experimentado la bondad de Dios? Vea la invitación que nos hace el Salmo. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. ¿En qué confía usted? ¿Cuáles son sus confianzas? Como decíamos en el sermón pasado. ¿En personas? ¿En recursos? ¿En cosas de este mundo? Todo se puede ir. Las personas que nos rodean pueden morir. Nuestra salud se puede esfumar. Pero si usted está confiando en Dios, la fuente de su confianza es Dios, entonces usted tiene todo lo que necesita. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. ¿Ha limpiado usted su corazón? Es tan bueno Dios que ha provisto el medio para que su corazón sea limpio. Es la sangre de su Hijo. Allí en la cruz del Calvario, el Cordero derramó su sangre para limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. El Cordero de Dios quita el pecado del mundo. Era necesario el derramamiento de sangre. Y Cristo murió en la cruz enfrentando el sufrimiento. Él que era bueno, santo, sin mancha, enfrentó el dolor. También nosotros enfrentamos muchas veces el dolor, pero solamente en Cristo podemos ser salvos. El Señor es bueno, dice el Salmo 86:5, y perdonador. Grande en misericordia para con los que le invocan. ¿Has experimentado el perdón de Dios en tu vida? Que todos esos pecados que has hecho a lo largo de tu vida, quizás algunos ya han olvidado sus pecados. Pecados serios, pecados con los cuales enojaron a Dios, pecados con los cuales despertaron la ira de Dios. Quizás Dios ha sido misericordioso aún contigo, quizás todavía no ha determinado derramar el juicio sobre ti, pero te dice también que es perdonador y que es grande en misericordia. ¿Vas a ir a Cristo para hallar ese perdón? Y para tener la confianza de que estás en paz con Él, y para saber de que puedes esperar en el único que puede realmente darte esperanza. Bueno es Jehová
a los que en Él esperan, al alma que le busca. ¿Buscas a Dios? Oh, querido amigo, amiga que está aquí, si estás sin Cristo, que esta reflexión y esta meditación pueda guiarte a buscarle de todo corazón, con toda humildad, con quebranto. Quizás has acusado a Dios de no ser bueno. Quizás los sufrimientos o las experiencias que has tenido en tu vida te han llevado a pensar de que Dios es malo. Hoy debes arrepentirte de ese pecado, porque has tratado de malo a aquel que ha procedido con perfecta bondad. Que no entiendas tus experiencias, que no aceptes el sufrimiento o el dolor es otra cosa. Pero Dios es bueno. Dios es bueno para con todos. Dice que hace salir su sol sobre justos e injustos. Derrama su lluvia y da alimento a unas personas que son malvadas. Y lo hace en su bondad. Eso no significa que en su tiempo no derrame su castigo y traiga su juicio. Pero mientras tanto, Él extiende su mano de bondad, llama a los pecadores al arrepentimiento y a la fe. No demores en reconciliarte con Él. Querido hermano, ¿puede usted decir que Jehová es bueno y gozarse en cada una de sus providencias, aún en medio de la prueba, aún en el dolor? ¿Y qué de los temores? ¿No hay temores acerca del porvenir que le llevan a dudar de la bondad de Dios sobre su vida? Deje esos temores a un lado y aférrese a esta ancla que tenemos en la palabra de que Dios es bueno. Si viene la prueba, si viene el dolor, ciertamente Dios seguirá siendo bueno y me fortalecerá, me dará de su gracia y me aferraré a Él. Bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en tu debilidad, le dijo Dios a Pablo. Tuvo que enfrentar adversidades, pero la gracia del Señor estuvo con él. ¿No estará contigo si confías en Él y si te aferras a Él? Animémonos, hermanos, a soportar las adversidades, las pruebas, las luchas. Quizás estás viviendo privaciones, luchas emocionales, necesidades, algunas físicas, algunos materiales, otros emocionales. Dios es bueno aún en medio de todo eso y aún está utilizando esas mismas situaciones para llamarte aún más cerca de Él. Porque así lo hizo con Job, aunque era un hombre ejemplar, aunque era un hombre temeroso. ¿Acaso no fue Job en medio de todo su dolor y su angustia finalmente bendecido por Dios? ¿No conoció más a Dios? ¿No tuvo un mejor entendimiento de Dios, de sus atributos y de su bondad? Dios es bueno contigo. Será bueno contigo. Seguirá mostrándote su bondad. Pero ¿estamos nosotros entendiendo cómo Él actúa con nosotros? A veces necesitamos sufrimientos en nuestra vida para que nos acerquemos más a Dios. Esto no significa que alguien que está bien no sea probado, porque lo vimos en Job. Pero muchas veces Dios utiliza las adversidades para atraernos a Él. Y como Él es bueno, cuando nos atrae a Él por las adversidades, nos está acercando a su bondad. Que el Señor nos ayude a confiar más en Él en todo momento y a decir con alabanza en nuestro corazón, como dice el Salmo 135, alabad a Jehová porque Él es bueno, cantad salmos a su nombre porque Él es benigno. Amén. Oremos. Bueno eres, Dios, digno de toda alabanza. Perdónanos porque tantas veces no lo hemos entendido así, o experimentado o vivido de esa manera. Perdónanos por poner alguna sombra de dudas en tu bondad. Ayúdanos a conocerte más y que nuestra fe esté fundada en tu palabra y que rechacemos todo ataque del enemigo, de la debilidad de nuestra carne.
Ayúdanos a verte como tú eres cada vez mejor, para que así nuestro corazón brote en alabanza y exalte tu gran amor. Cristo Jesús. Amén.